sé que voy a luchar contra el cansancio y el hambre, así que voy a tratar de concentrar rápidamente. Voy a procurar compartir con ustedes que es específicamente la trascendencia de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema respecto de la valía de las ciencias forenses. La doctora que me acaba de anteceder, he podido comprobar con mucha alegría que ha abordado plenamente los avatares propios del análisis médico forense en delitos sexuales. Ese asunto no es nimio, ni mucho menos intrascendente. Oiga, miremos, colegas, la magnitud de las consecuencias jurídico-penales para las causas por delitos sexuales. Si una persona es imputada por un delito sexual, básicamente podemos matarla en vida. Tiene al frente las penas más graves que contempla nuestro ordenamiento procesal penal. ¿O no es así? ¿O no es así? Por tanto, el ámbito en el cual debiera ese tipo de pronunciamientos emitirse, es decir, dictarse condena por un delito sexual, no debiera ser un ámbito tomado a la ligera. En ningún caso. Tiene que ser un ámbito en el cual se tomen las mayores medidas para lograr aquello que el proceso penal finalmente busca en cualquiera de sus representaciones. En cualquier delito, así fuera el más leve, lo que exige el proceso penal, por la magnitud de sus consecuencias, es que alcancemos una optimización de sus resultados lo más cercana posible a la verdad. O sea, lo que debe resultar del proceso penal tiene que ser conclusiones lo más cercanas posible a la verdad. Nosotros, hoy es 19 de enero, hoy 19 de enero dictamos condena contra Juan Pérez por cualquier delito. Jamás vamos a poder trasladarnos tal cual a aquel momento histórico en el que supuestamente Juan Pérez cometió el delito. Nunca vamos a poder hacer eso. Lo que hacemos es tratar de reconstruir a través del proceso ese suceso histórico. ¿Verdad? Es lo que hacemos. Que plenamente lo tratemos de reconstruir, logremos reconstruirlo, eso es imposible. No lo vamos a lograr así. Pero a lo que no debiéramos renunciar es a establecer de la manera más cercana posible de qué modo, en qué contexto, con qué circunstancias se habría producido ese hecho. Porque si no lo hacemos así, las consecuencias que entrega el proceso penal no serían legítimas. Solamente se justifica que impongamos una pena si es que aquello que lo hubiera motivado primero pasó en el mundo. Y si no pasó en el mundo, no hay por qué tenga que acontecer una consecuencia jurídica. Pero ¿cuándo podemos afirmar que pasó en el mundo? Cuando la probabilidad de poder afirmar de que eso ha sucedido es altísima. Por eso, los niveles de exigencia probatoria en el proceso penal son mucho mayores que a los de otros procesos. Por ejemplo, en el proceso penal no existen presunciones. Yo siempre utilizo esa comparación. Las presunciones son instrumentos probatorios propios de otros ámbitos del derecho, propiamente del derecho civil. En el proceso penal podemos usar presunciones. Es inaceptable, porque el estándar probatorio del proceso penal es de tal magnitud por la naturaleza de sus consecuencias. Si eso es así en el proceso penal en general, para cualquier delito, el delito que quieran, injuria, calumnia, difamación, autojusticia, violación de domicilio, es así, ¿cuánto más debiera ser para un delito sexual? Peor aún si se trata de uno en el cual se tenga como víctima a un menor de edad, donde la consecuencia jurídica es la cadena perpetua o los 35 años. Es decir, prácticamente el ajusticiamiento, el fusilamiento legal de una persona. Una persona con 40, 45 años condenado a cadena perpetua, estamos condenándolo en buena cuenta a morir dentro del penal. Y ese es uno de los conflictos con los cuales se enfrentó el Tribunal Constitucional al evaluar la constitucionalidad de la cadena perpetua y los 35 años.
al final llegó a la conclusión que es tolerable porque la cadena perpetua a los 35 años es revisable. Claro, pero de ese grupo de condenados a cadena perpetua, ¿cuántos acceden a la libertad pasados los 35 años? Mínimo, mínimo. Yo me atrevería a decir, por alguna investigación que ha habido al respecto, que solamente es el 3%. El 3%. Por tanto, lo que yo quería empezar, estimados colegas, refiriéndoles la magnitud de exigencias que se plantean en los delitos sexuales. No solo porque resulta un delito gravísimo, por supuesto, sino sobre todo porque la consecuencia jurídica es de tal magnitud que no debiéramos ser mezquinos en las exigencias de acreditación. Básicamente eso. Entonces, ¿qué instrumento, qué fuente, qué fundamento, en qué pudiera apoyarse un fallo de un delito de esta naturaleza para lograr ese nivel de certeza, ese nivel de precisión? No hay sino en las ciencias forenses. Miren qué coincidencia, la autora también ha traído una presentación de la Escuela del Ministerio Público. Y claro, como quiera que nosotros, yo soy fiscal penal ya hace 12 años, como quiera que nosotros nos encargamos de trasladar ante los tribunales estas causas, el médico forense nos entrega sus conclusiones, el fiscal con estas conclusiones y además todos los saberes que nos entrega las ciencias forenses, acudimos y peticionamos a la justicia que se declare que ese hecho ha acontecido y que establezca que ese señor, esa persona es el responsable y además se le imponga una pena. Ese es el discurso del proceso penal en los delitos sexuales. Entonces, la Escuela del Ministerio Público, y bueno, ahora Croneo, y a quien agradezco la confianza, está procurando que trataremos ese interés hacia la comunidad jurídica, y por esos fines vengo a hablarles de eso. ¿Cómo es, de qué manera la dinámica de las ciencias forenses se convierte en insumo para otorgar fallos fiables, fallos confiables, fallos que permitan otorgar seguridad jurídica y confianza en la administración de justicia? ¿Sí? Porque yo no creo que a alguno de ustedes les guste que, si no ustedes, los suyos, sean condenados a delitos tan graves, habiendo brechas de incertidumbre, habiendo espacios en los que todavía cabe la duda. Creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno quedaría satisfecho. Básicamente de lo que se trata es, en general, como repito, en todo el proceso penal las exigencias deben ser plenas, pero más aún en los delitos sexuales por la magnitud. Entonces, para lograr ese nivel de plenitud en las causas penales por delitos sexuales, el instrumento más importante es el que nos entregan las ciencias forenses. Las ciencias forenses por su nivel de fiabilidad. Bueno, ustedes conocen que ese discurso que he tratado de resumir en algunos minutos, en buena cuenta es el programa constitucional de nuestro proceso penal. Quienes han tenido contacto con aquel tiempo en el cual la reforma procesal penal se introducía en el país, en buena cuenta el discurso es el siguiente: todos los principios, las exigencias que están en el artículo 2, luego en el artículo 3 y en el 139 de la Constitución, no necesariamente estaban, sino legalmente, materialmente, en el proceso penal que teníamos hasta antes del 2006. En el Código de Procedimientos Penales de 1940, que tenía como principal herramienta para juzgar el proceso sumario, no tenía esas garantías. No tenía esas garantías. Entonces, lo que se ha hecho a través de este esfuerzo, porque ojo, el código que nosotros tenemos vigente, el Código Procesal Penal del 2004, es el 10º esfuerzo de nuestro país por reformar la justicia. Vean, pongan ustedes en el Google. De hecho, no sé si alguno de ustedes tiene un código. Permítame, doctora, por favor. Claro. Miren, ustedes van a encontrar el Código de Procedimientos Penales, ¿cierto? Luego van a encontrar, y algunos decían, y seguramente en las redes van a ver, ¿por qué razón le dicen nuevo Código Procesal Penal? Si en Arequipa ya está 10 años, en Trujillo está, creo que tenía 13 años, en Moquegua está 11 años, ¿por qué le dicen nuevo? Le decimos nuevo, y no le vamos a dejar de decir nuevo, sino hasta que
deje de estar en vigencia el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en algunos de sus articulados aún está vigente. El Código Procesal Penal del año 2002 es otra norma que está vigente. Y el nuevo Código Procesal Penal, el decreto legislativo 0958, que es el que sí está vigente en nuestro distrito fiscal y en gran parte del país, es otra norma. Y antes de él había una procuración. Ustedes pongan en el Google el Código de Huanchaco y van a encontrar cómo es que antes de la norma que actualmente está vigente, antes de la norma, hubieron múltiples esfuerzos por reformar la justicia penal. Pero en buena cuenta, todos esos esfuerzos lo que procuraban era constitucionalizar el proceso penal. Y constitucionalizar el proceso penal, para no desgastarnos en eso, ¿qué significa? Que las garantías y exigencias de la Constitución sean desarrolladas en el proceso penal tal cual. Y una de esas garantías de la Constitución es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia importa una barrera, un estatus, una construcción legal que impide que la sola sindicación permita la condena de alguien. Y no solo la sindicación, sino la acusación. Entonces es una garantía que impone al acusador la obligación de otorgar un bagaje probatorio de tal magnitud que solamente permite establecer lo siguiente: existe la certeza de un delito, y como existe la certeza de un delito, se ha derrotado la presunción de inocencia. Esa garantía constitucional es la que se ha incorporado al Código Procesal Penal, acá lo resalto, y claro, esta garantía no se podrá materializar si es que no es transitado por un juicio. Por un juicio con las garantías propias del debido proceso, es decir, con la posibilidad de defenderse, de contradecir y de probar. ¿Y qué tiene que ver eso con las ciencias forenses, doctor? Primero, retorno, la presunción de inocencia, se rompe, se vence, se destruye con la suficiencia probatoria. Entonces, la principal fuente de convicción, de certeza, es las ciencias forenses. ¿Sí? Las ciencias forenses. Lo más importante, los delitos sexuales son las ciencias forenses. Segundo, claro, esta presunción de inocencia no se puede romper, no se puede vencer si no es a través de un juicio con las garantías del debido proceso. En ese juicio, básicamente el debido proceso significa garantizarle al acusado la posibilidad de defenderse. Y la posibilidad de defenderse se materializa en dos cosas: contradecir, es decir, responder, resistir, alegar frente a la acusación, y probar. ¿O no? Probar. ¿Y con qué? Si el Ministerio Público va con todo el cargamento de pruebas, dentro de ellas, las más importantes, las que otorgan las ciencias forenses, no es natural que trate de contrarrestarlas estas, sino cuestionándolas con su propio cargamento de pruebas de naturaleza forense. ¿Es lo natural o no? Entonces, de ese modo, estimados colegas, de ese modo es como que estas garantías constitucionales se han plasmado y materializado como exigencias en nuestro proceso penal. Y esas exigencias no hacen sino verificar la valía de las ciencias forenses, sobre todo si hablamos de delitos sexuales. Seguramente la doctora les ha referido que en muchas de las evaluaciones, si no en todas, lo primero que se busca, luego de la constatación del himen desgarrado, de las lesiones contra natura, lo primero que se busca es la evidencia biológica, ¿verdad? Se recoge evidencia biológica para verificar si es posible la prueba de ADN. De eso vamos a hablar al final. Pero son en los delitos sexuales esos dos ámbitos los más importantes. Lo que hace el médico legista al realizar una evaluación de integridad sexual es un ámbito forense. Si encuentra ahí evidencia biológica que es sometida a ADN, es evidencia forense. Ciencia forense. Son la fuente de convicción, de certeza en los delitos sexuales. Entonces, como pueden ver, toda esa configuración del proceso penal está en clave de la constitucionalización de este proceso, de que las garantías del juicio previo con debido proceso